En la lista de las celebridades a nivel mundial que han logrado las más grandes ganancias en el 2022 se encuentran 13 artistas, animadores y atletas cuyos ingresos alcanzaron la cifra de 1.600 millones de dólares. La revista Forbes, en sus investigaciones relacionadas a las finanzas de los famosos fallecidos, encontró que las mismas en el 2022 habrían aumentado un 72% en comparación con el 2021, lo que supone un récord. Para hacer la lista, la revista indicó que tomó en cuenta impuestos de ventas, transmisiones y acuerdos de licencia. También hicieron entrevistas con expertos de la industria. En esta lista se encuentra un cantante latino que, a pesar de ya no estar en este mundo, continúa generando mucho dinero con sus creaciones musicales. Quédate para saber de quién se trata. Todo esto y mucho más te lo diremos a continuación. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. En el 13º puesto encontramos a George Harrison, famoso músico y compositor británico, conocido principalmente por ser el guitarrista de la banda de rock The Beatles. Nació el 25 de febrero de 1943 y falleció el 29 de noviembre del 2001. Harrison se unió a los Beatles en el año 1960 y junto con sus compañeros de banda John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, formó parte de una de las bandas más exitosas e influyentes de todos los tiempos. Además de su trabajo con los Beatles, Harrison también tuvo una exitosa carrera en solitario después de la disolución de la banda en 1970. Es conocido por su habilidad como guitarrista y por sus contribuciones a la música en los Beatles con las canciones Here Comes the Sun y Something. Harrison logró ganancias de 12 millones de dólares. En el 12º lugar se encuentra John Lennon, músico y compositor británico conocido principalmente por ser uno de los miembros de la banda de rock The Beatles. Nació el 9 de octubre de 1940 y falleció el 8 de diciembre de 1980. Lennon fue el vocalista principal y guitarrista rítmico de The Beatles y también contribuyó a la composición de muchas de sus canciones. Después de la disolución de la banda en 1970, Lennon continuó su carrera en solitario y se convirtió en un activista y defensor de los derechos humanos. Es conocido por sus canciones como Imagine y Give Peace a Chance y sigue siendo una figura importante en la cultura popular. Lennon tuvo ganancias de 16 millones de dólares. En la 11ª posición tenemos a Juan Gabriel, famoso cantautor, compositor y productor mexicano, nacido en Parácuaro, Michoacán, México, el 7 de enero de 1950, con el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Es conocido por su extensa y variada discografía, así como por su influencia en la música latina y su impacto en la cultura popular mexicana. Fue uno de los artistas más populares y exitosos de América Latina y su música ha sido interpretada por muchos otros artistas en todo el mundo. Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California, alcanzando una ganancia en el 2022 de 23 millones de dólares. En el 10º lugar tenemos a Charles Schulz, dibujante estadounidense conocido por ser el creador de la tira cómica Peanuts. Nació el 26 de noviembre de 1922 y falleció el 12 de febrero del 2000. Durante más de 50 años, Schulz dibujó Peanuts diariamente, convirtiéndolo en una de las tiras cómicas más populares y duraderas de todos los tiempos. Además de ser un dibujante talentoso, Schulz también fue un escritor y animador de televisión y contribuyó a la creación de varias series de televisión y películas basadas en Peanuts. Schulz generó ganancias de 24 millones de dólares. En el 9º lugar encontramos a Jeff Porcaro, baterista estadounidense conocido por su trabajo con la banda de rock Toto y por su colaboración con otros artistas.
Nació el 1 de abril de 1954 y falleció el 5 de agosto de 1992. Durante su carrera, Porcaro tocó la batería y tuvo participación en muchos álbums y canciones exitosas, convirtiéndose en uno de los bateristas más solicitados de su época. Trabajó con artistas como Steely Dan, Michael Jackson y Eric Clapton, entre muchos otros. Además de su trabajo como baterista, Porcaro también fue un miembro fundador de Toto y contribuyó a la composición de muchas de sus canciones. Aunque falleció a los 38 años, Porcaro sigue siendo recordado como uno de los bateristas más influyentes y talentosos de la historia de la música. Porcaro obtuvo ganancias en el 2022 de $25 millones. En la octava posición se encuentra el Dr. Seuss. Era el seudónimo del escritor y artista estadounidense Theodore Seuss Geisel. Nació el 2 de marzo de 1904 y falleció el 24 de septiembre de 1991. Es conocido por sus libros infantiles de gran éxito, siendo muy populares en todo el mundo, por tanto, traducidos a muchos idiomas. Algunos de sus libros más conocidos incluyen The Cat in the Hat y Green Eggs and Ham y One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Además de sus libros, el Dr. Seuss también trabajó como dibujante y animador de televisión. Sus libros son conocidos por sus rimas y su narración juguetona, y han sido ampliamente elogiados por su valor educativo y su capacidad para inspirar la imaginación de los niños. Seuss logró ganancias de $32 millones. En el séptimo puesto se encuentra Leonard Cohen, cantautor, poeta y novelista canadiense. Nació el 21 de septiembre de 1934 en Montreal, Quebec, falleciendo el 7 de noviembre del 2016 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es conocido por su música folk y sus letras profundas y reflexivas, y ha influenciado a muchos artistas a lo largo de su carrera. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen Hallelujah, Suzanne y Bird on the Wire. Leonard Cohen también fue un autor prolífico, con una serie de libros de poesía y una novela Beautiful Losers, que fue publicada en 1966. Cohen generó ganancias de $55 millones. En la sexta posición se encuentra Michael Jackson, cantante, bailarín y compositor estadounidense, nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, y falleció el 25 de junio del 2009 en Los Ángeles, California. Es conocido como el rey del pop y uno de los artistas más importantes y exitosos de todos los tiempos. Durante su carrera, Michael Jackson vendió más de 350 millones de discos en todo el mundo y ganó varios premios, incluyendo 17 premios Grammy. También es conocido por su influencia en la música pop y el baile, y por sus innovaciones en la industria de la música y el espectáculo en vivo. Las ganancias de Jackson fueron de $75 millones. En el quinto puesto encontramos a James Brown, músico y cantante estadounidense conocido como el Rey del Soul y una figura importante en la historia del funk y del rhythm and blues. Nació el 3 de mayo de 1933 y falleció el 25 de diciembre del 2006. Brown comenzó su carrera musical a principios de 1950 y se convirtió en uno de los músicos más populares e influyentes de su época. Es conocido por sus energéticos conciertos y por su influencia en otros artistas, y ha sido llamado el padrino del soul. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen I Got You, I Feel Good, Papa's Got a Brand New Pack, entre otros éxitos. Brown alcanzó ganancias de $100 millones. En el cuarto lugar tenemos a Elvis Presley, músico y actor estadounidense conocido como el rey del rock and roll.
Nació el 8 de enero de 1935 y falleció el 16 de agosto de 1977. Durante su carrera, Presley se hizo conocido por sus energéticos conciertos. Su música combinaba elementos de rock and roll, blues y country, convirtiéndolo así en una figura cultural importante. Además de su música, Presley también tuvo una exitosa carrera como actor, protagonizando varias películas en Hollywood a lo largo de los años 50 y 60. Aunque falleció a los 42 años, Presley sigue siendo una figura importante en la cultura popular y su música es muy escuchada en todo el mundo. Presley logró ganancias de 110 millones de dólares. El tercer lugar es para el cantante David Bowie, músico y actor inglés, conocido por su innovadora música y su impacto en la cultura popular. Nació el 8 de enero de 1947 y falleció el 10 de enero del 2016. Durante su carrera, Bowie se hizo conocido por sus múltiples personajes y alter egos, incluyendo Ziggy Stardust y Aladdin Sane. También se le conoce por sus influyentes álbumes de rock como The Rise and Fall of Ziggy, Stardust and the Spiders from Mars y Heroes, así como por sus apariciones en películas como The Man Who Fell to Earth y Labyrinth. A lo largo de su vida, Bowie ganó muchos premios y honores por su música y su arte, y sigue siendo una figura importante e influyente. Bowie acumuló ganancias de 250 millones de dólares. El segundo lugar es para la estrella del baloncesto estadounidense en la NBA, Kobe Bryant, quien jugó durante 20 temporadas, todas ellas en Los Ángeles Lakers. Nació el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania, y falleció en un accidente de helicóptero el 26 de enero del 2020 en Calabasas, California. Durante su carrera, Kobe Bryant se convirtió en uno de los jugadores más exitosos y reconocidos de la NBA, ganando 5 campeonatos. También fue miembro de los equipos de Estados Unidos que ganaron los Juegos Olímpicos de Oro en Beijing en el 2008 y de Londres en el 2012. Además de su exitosa carrera en la NBA, Kobe Bryant también tuvo éxito como empresario y productor de contenidos para televisión y cine. De la venta de su participación en la empresa de bebidas deportivas Body Armor a Coca-Cola, le habría generado ganancias de 400 millones de dólares. Quien encabeza el grupo es J.R.R. Tolkien, afamado escritor, poeta y profesor de inglés y filología en la Universidad de Oxford, conocido principalmente por sus obras El Señor de los Anillos y El Hobbit. Nació en Sudáfrica en 1892 y falleció en Inglaterra en 1973, pero los derechos de propiedad intelectual de las películas, juegos de video y otros productos relacionados a su mundo de fantasía continúan generando dinero. Es considerado uno de los autores más importantes del género fantástico y ha influenciado profundamente la cultura popular y la literatura de fantasía. El legado de Tolkien, según Forbes, generó ganancias por 500 millones de dólares. Ahora que conoces quiénes fueron las celebridades fallecidas que más dinero generaron en el 2022, te invitamos a continuar disfrutando de nuestro variado y diverso contenido del mundo del espectáculo. Y para que no te pierdas ninguno de ellos, por favor suscríbete y dale click a la campanita de notificación. Y de paso apoya a este canal dejando tu like al video y dejando tu comentario.